en ese momento. Y además había firmado un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que era vendido como la gran panacea. Porque los tratados de libre comercio, por lo general, se venden como la gran panacea, porque van a beneficiar en principio a los pueblos. Yo no sé si alguno cree todavía en los Reyes Magos. Si es así, lamento desilusionarlos. Los Reyes Magos no existen, creo que no hay niños, así que no podemos afectar a nadie en particular, pero los tratados de libre comercio no se hacen para beneficiar a los más débiles, se hacen para beneficiar a los más poderosos. No hay tratados de libre comercio en la historia del capitalismo, porque estamos hablando de un mundo capitalista, que se hayan hecho para favorecer a los más débiles. Si alguien todavía cree que un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Honduras se hace para beneficiar a los pobres hondureños, lamento decir que no. Se hace en primer lugar para beneficiar a empresas estadounidenses para que puedan ingresar sus productos a Honduras. Si alguien no me cree, o si alguien todavía duda, no respecto al tema de los Reyes Magos, pero respecto de esto, hoy la tecnología nos ayuda muchísimo. Busquen en YouTube declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, donde él habla de Haití. Buscan Clinton, Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Haití. Yo lo mostré en televisión en más de una oportunidad. ¿Qué dice Clinton ante esa Comisión de Relaciones Exteriores? Él casi que pide disculpas por haber provocado la destrucción de la producción arrocera de Haití. Hay una película de un argentino que lo muestra muy bien eso. Haití era un país que se autoabastecía en productos alimenticios. Es Caribe, por lo tanto hay mucha fruta, mango, papaya y ese tipo de cosas, a pesar que es el país más pobre de América, y eran autosuficientes con el arroz. Yo tuve la oportunidad de estar en Haití pocas semanas después del terremoto, y una de las cosas que me llamó la atención fue ver sacos de arroz de los Estados Unidos. Pensé que eso era algo provisorio, temporario, porque Estados Unidos venía a ayudar. Yo también soy ingenuo, pensé eso, me equivoqué. No eran, los sacos de arroz venían de antes. Bill Clinton cuenta, a pesar de que él fue nombrado responsable de la reconstrucción de Haití, él cuenta en esa reunión ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que él se siente responsable de haber ayudado a los pequeños campesinos de Arkansas, en el sur de los Estados Unidos, para exportar el arroz a Haití y provocar la quiebra, la destrucción de la producción arrocera de Haití. Estos son los tratados que se firmaban entre Haití y Estados Unidos, que en nombre del libre comercio favorecían obviamente a los pequeños campesinos, agricultores de los Estados Unidos, en desmedro de los haitianos. Estamos hablando del país más pobre de América Latina. ¿Qué necesidad tenían o tienen los productores de Arkansas de venderle arroz subsidiado y barato a los haitianos? No pueden decir, hacemos una obra de caridad, no se lo vendemos a los haitianos, se lo regalamos a haitianos porque es el país más pobre. No, ni siquiera. No solamente que no se lo regalan, se lo venden y provocan la destrucción de la producción local. Vean la entrevista que le hacen o la declaración del presidente de los Estados Unidos, porque es tremenda. Porque él, en otras palabras, lo que está diciendo es: yo soy responsable del hambre en Haití y de la producción, de la destrucción de los productores de arroz. Esos son los tratados de libre comercio que siempre tratan de venderlos como beneficiosos para la población, con un conjunto de medios de comunicación que obviamente los ensalzan. Los zapatistas aparecieron el 1 de enero de 1994, justamente cuando se ponía en funcionamiento el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero también aparecieron para decirle al mundo que la máscara lo que estaba tapando era la cara de aquellos que no eran visibles en la sociedad mexicana, que eran los más pobres de los más pobres, los indígenas del estado más pobre de México, que era y es Chiapas. La máscara simbolizaba eso. Y fue casi divertido o ridículo ver al gobierno mexicano obsesionado por saber el nombre real de Marcos,
Y lo descubrieron al final. ¿Alguien sabe cómo se llama Marcos? ¿Cuál es el nombre real? No importa, es Marcos. No importa el nombre real. Marcos logró que a través de esa máscara todo el mundo supiera del subcomandante Marcos. Y cuando el gobierno mexicano devela el gran misterio y da el nombre y apellido de quién era la persona que estaba debajo de la máscara, a nadie le importó. Marcos había logrado lo que quería, que a través de esa máscara se viera la cara de aquellos que nunca habían aparecido, que eran los más pobres de los más pobres. Y en ese momento ya existía algo de internet, ya se estaba moviendo por el mundo una nueva tecnología, los zapatistas lo entendieron muy bien, le hablaron al mundo, empezaron a organizar conferencias intergalácticas, como ellos decían. Pero en ese momento fue como la aparición de algunos que decían, se puede resistir a las políticas neoliberales. No es que van a estar como un tren que se lleva todo por delante y nadie puede salir en contra. Hay quienes salen en contra. El segundo hecho, a mi juicio histórico, muy importante, visto retrospectivamente, que en ese momento no lo pudimos percibir, es la aparición de Hugo Chávez y el triunfo de Hugo Chávez en diciembre de 1998 en las elecciones en Venezuela. Chávez, y esto es importante remarcarlo hoy, que hay una ofensiva mediática descomunal en contra de Venezuela. Chávez aparece en un país quebrado. Chávez es el emergente de la quiebra social y económica de ese país, conducida por dos partidos, un partido socialdemócrata de nombre Alianza Acción Democrática y un partido social cristiano de nombre COPEI. Esos dos partidos gobernaron Venezuela durante 40 años y se repartieron el petróleo que ingresaba, o en realidad se repartieron los dólares que ingresaban de la venta del petróleo de Venezuela en la década del 70, que hubo una alza del precio del petróleo muy grande, y donde se calculaba que habían ingresado a las arcas de Venezuela cerca de 200.000 millones de dólares. Mucho dinero. ¿A dónde terminó ese dinero? En las arcas de los partidos políticos y de un pequeño grupo de ricos. La pobreza que existe en Venezuela hoy no está creada por Chávez. Chávez la hereda. Eso sí que es pesada herencia. Cuando él asume a comienzos de 1999, y yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela cuando fue el proceso electoral de Chávez, quedé espantado por la cantidad de miserias que había en los cerros de Caracas, él asume en un país quebrado. Los dos partidos políticos se desintegran en ese momento por la corrupción en la que están inmersos, hasta tal punto que vale la pena recordar que en ese momento no pudieron presentar un candidato a las elecciones. Estaban tan desprestigiados esos partidos que no pueden presentar candidato. Entienden que nadie los va a votar, porque todo el mundo sabe que se robaron literalmente el país. Después Carlos Andrés Pérez terminó preso también antes ya había terminado preso por hechos de corrupción, justamente porque se habían robado el país. Yo recuerdo, no sé si la cifra es la exacta, pero lo recuerdo perfectamente, que al asumir Chávez se decía que cerca del 80% de la población vivía en condiciones de pobreza. Yo no sé si era 80, 70, 60, 50, eran altísimos. Y efectivamente una de las cosas que asombraba al llegar a Caracas era ver esas gigantescas villamiserias que rodeaban los cerros de Caracas y que estaban en el centro de la ciudad. Recuerdo también, ahora que tanto se habla de la violencia en Caracas, que una de las primeras cosas que me dijeron cuando llegué a Caracas era ojo en la calle. Me dijeron algo que nunca me habían dicho: no camines del lado de la acera, camina siempre del lado de la pared, siempre mirando para donde vos caminás, siempre la pared como refugio. Me asustaron bastante. Esto era antes de Chávez, no era con Chávez. Claro, cambiar eso no se hace ni en 5 años, ni en 10, ni en 15, y no me atrevería a decir ni siquiera en 50. Uno puede intentarlo si es que te deja. Él lo intentó, tampoco lo dejaron. El tercer evento para mí fundamental en la historia latinoamericana, porque yo estoy analizando esto de la historia latinoamericana. Ustedes saben, yo por lo general miro a la Argentina como parte de un globo terráqueo, por lo tanto trato de ver el proceso de la Argentina inmerso en el proceso latinoamericano. El tercer evento fundamental, que a veces los argentinos olvidan porque fueron partícipes, fue el 19 y 20 de diciembre del año 2001. Como yo en esa época ya me dedicaba a la política internacional,
más allá de salir a la calle con una cacerola, cosa que efectivamente hice y nunca oculté, yo traté de analizar lo que estaba pasando con los ojos de alguien que mira la política internacional de Argentina inmersa en el contexto internacional. Y fue realmente impactante cómo se vivió en el resto de la región y afuera de la región también lo que acá pasó el 19 y 20 de diciembre del año 2001. Más allá de las múltiples interpretaciones que todos nosotros podemos dar de lo que sucedió, que la interna del peronismo, que el conurbano, que los problemas en la alianza, o lo que fuere, que seguramente todos los cuadraditos de ese rompecabezas los podremos unir, a mí me interesaba ver cómo lo habían interpretado. Y en América Latina, en la revuelta del 19 y 20 de diciembre, que destituyó primero al ministro de Economía, que se llamaba Cavallo, y después derrocó al presidente Fernando de la Rúa, fue vista como una revuelta en contra de las políticas neoliberales. No importa si esto fue así, lo importante es cómo fue percibido. Y ahí es donde digo que a veces los actores no se dan cuenta del propio proceso que están llevando adelante, y ahí es donde el análisis es tan importante, porque uno a veces puede distorsionar la propia realidad porque es partícipe. Yo recuerdo que escribí un texto, se lo puede encontrar en internet también, en primera persona. Yo no solo escribí en primera persona, pero quedé muy impactado por el 19 y 20 de diciembre, y recuerdo que en un texto que escribí 2 días después, me pregunté, casi retóricamente respecto a lo que estaba pasando el 19, si eso era una revolución. Claro, yo había estudiado procesos revolucionarios, además soy sociólogo, había estudiado en profundidad muchos procesos revolucionarios, pero nunca había estado en una revolución. Entonces me preguntaba, ¿qué es exactamente una revolución? ¿Cuándo uno se da cuenta que es una revolución? ¿En el momento? Y por lo general, alguien que es partícipe, y más si hay un movimiento espontáneo que sale a las calles, es muy difícil mensurar lo que uno está viviendo. Por algo los historiadores dicen que a veces necesitan como 50 años para poder interpretar algo que ha pasado, o una famosa frase, creo que atribuida a Zhou Enlai, el dirigente chino, que le preguntaron qué pensaba de la Revolución Francesa, y él decía que había pasado todavía muy poco tiempo como para poder analizarlo y evaluarlo. Bueno, los chinos se me miran desde otra mirada. Ahora, el 19 y 20 de diciembre del año 2001, para mi juicio, fue un momento bisagra. Y yo lo podría hilvanar con los cambios de gobierno que hubo después. Aparece Lula da Silva, o sea, gana Lula da Silva, ya había aparecido antes, gana el Frente Amplio, gana Néstor Kirchner acá, gana después Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo Paraguay, Evo Morales en Bolivia, aparece la figura de Michelle Bachelet en Chile, cambia el panorama latinoamericano. Y hay un cambio radical. Y por primera vez, después de, se podría decir, 200 años, aparece una generación de líderes políticos que tienen una vocación de integración regional muy fuerte. Un grupo de líderes políticos muy heterogéneo, de eso no cabe la menor duda, pero que todos entendían que se necesitaban mutuamente. No cabe la menor duda que había y hay muchas diferencias culturales, políticas, de experiencias personales entre Evo Morales y Cristina Fernández, entre Hugo Chávez y Fernando Lugo, entre Michelle Bachelet y Lula da Silva, orígenes absolutamente disímiles e incluso ideológicamente muy diferentes. Todos entendieron que se necesitaban y que formaban parte de una corriente que venía a cambiar la región. No desde una transformación revolucionaria al estilo de la Revolución Cubana o sandinista, porque el contexto latinoamericano era otro, y ni siquiera con un discurso tan radical como Salvador Allende en Chile, que llega al poder a través de un proceso electoral, pero donde hay un concepto de integración muy profundo y que además ellos se acercan a Cuba desde ese lugar, no para imitar el modelo cubano. Ninguno de estos gobiernos trató de imitar prácticamente nada al modelo cubano, pero todos con absoluto respeto
y yo diría incluso en gran medida de reverencia hacia esa persona que mañana cumple 90 años, que es Fidel Castro.